Eclesiastés capítulo 7. Bien, anoche hablamos acerca de que la Biblia no prohíbe juzgar, al contrario, nos enseña a juzgar con justo juicio. El juzgar con justo juicio nos va a evitar problemas en medio de nosotros. Nos va a evitar rebasar la línea y nos va a evitar agredir a otros. Eso nos va a ayudar a poder soportarnos, a recibir al que a lo mejor no cree igual que nosotros, tiene convicciones no tan sólidas, está creciendo el conocimiento, y eso nos debe de producir paciencia para llevarla en buena lid, ¿sí? Y que la iglesia o las iglesias o la relación con otros hermanos, como dice la epístola, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, que estad en paz con los demás. Pero ¿a qué Dios va a apelar en cuanto a ti, por ejemplo, a mí, si no conocemos? Porque dice, en cuanto dependa de vosotros, o sea, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para tener paz y no estar ahí tirándose unos a otros, indiscriminadamente, con un juicio no sano, exagerado, etc. Entonces, lo que voy a hablar ahora, en esta tercera enseñanza, le he titulado, no creas todo lo que se dice. No creas todo lo que se dice. No creas todo lo que inclusive se ve ahí en internet, no creas todo. Eclesiastés 7:21. Vamos a tomar este versículo. ¿Lo tienen? Dice así: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Ahí está. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Fíjense cómo habla aquí en el versículo 21. No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Bueno, este principio, hermanos, que les voy a compartir, nos va a ayudar a no cometer tantos errores en las distintas áreas en las que nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, en el hogar. Estos principios nos van a ayudar a evitar muchos conflictos. Ya verán por qué al final de la enseñanza. En el hogar, otros en el trabajo, otro en la iglesia, y los que somos ministros en el ministerio. Estos principios nos van a ayudar a hacer justos juicios, a entender y discernir y hacer una deducción con justicia. ¿Me estoy explicando? Ok. Miren, hay algunos aspectos que nosotros debemos considerar antes de emitir un juicio. Por ejemplo, cuando alguien nos dice algo de otra persona, sin duda todos hemos vivido esa experiencia. Alguien viene y nos dice algo de otra persona, cualquier cosa, y nosotros, sin indagar, sin investigar y sin que nos conste, damos por cierto lo que otro nos dice de otros. ¿Cómo? No me digas. Sí. Pero todavía lo peor, eso que nos dijeron, lo comentamos con otros. O cuando alguien que simplemente al verlo nos causa cierta impresión. ¿Les ha pasado eso? Que ven a alguien y nos causa cierta impresión. Y esa impresión que nos causa el ver a una persona, nada más así el ver, sin conocerla, sin que nos conste, sin tener pruebas en la mano de lo que yo siento, ¿es cierto? Bueno, cometemos el gran error de juzgar mal por una impresión. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias? Y esto es bien común. Entonces, sin pruebas de que lo que yo siento es verdad, lo juzgo mal. Pero lo que es peor, drásticamente lo juzgo a esa persona, lo descalifico. Y todavía lo que es peor, lo comento con otros, que lo que sentí acerca de aquel.
Y a su vez, sin indagar, sin que le conste, lo da por un hecho. Entonces lo que yo sentí, una impresión que tuve de una persona, se puede convertir en un gran problema. Porque al no juzgar con justo juicio, nos metemos en un gravísimo problema. Se dice que el 90% de los problemas entre los seres humanos son por malos entendidos. Es que yo pensaba que tú pensabas que yo. No, ¿cómo crees? Ay, discúlpame. Sí, pero ya un borlote por allá. Y eso produce problemas en la iglesia. Produce problemas en la familia, en los trabajos. Y en la iglesia pues ni se diga. Por eso dice la Biblia, no apliques tu corazón a todo lo que se dice. En una ocasión yo estaba en una reunión, en una conferencia, y me invitaron a comer. Entonces la esposa del pastor me dice, oiga pastor, yo le quiero decir algo. Fíjese que la iglesia tal invitó a fulano de tal a una conferencia. ¿Estás segura, hermana? Me dice, claro. Y el que me mencionó que habían invitado, pues es evidentemente que es alguien que por lo que enseña, pues es un falso maestro, un falso profeta. Entonces yo le dije, bueno, pues eso está grave. Le dije, ¿tienes pruebas de lo que me estás diciendo, que una de las casas de oración invitaron a tal predicador? Y dice, sí. Entonces llamo por teléfono y luego empiezo a buscar en el Facebook. Le digo, a ver, dame una prueba. Dice, sí, la tengo. Entonces, ya busca ahí en su Facebook. Aquí está, me dice. Y estaba allí una casa de oración y un anuncio. Entonces yo empiezo a leer. ¿Quién dijiste que invitaron? Pues fulano de tal. Le digo, no, te equivocaste. Mira, lee bien. Se parecía el nombre. No era la que esta persona decía. Ahora, pongan atención. ¿Qué tal si yo me la creo a la primera? Sin preguntar, sin indagar, sin investigar, sin comprobar si realmente un pastor de casa de oración invitó a predicar a un falso profeta. Y agarro el teléfono. Le digo, oye, ¿cómo pudiste hacer eso? Me dice, ¿qué? Pues que invitaste a voluntad. ¿Quién te dijo eso? Pues yo, a mí me dijeron de buena fuente. No, pues el que te dijo está terriblemente equivocado. No quieres esconder la verdad, dime. ¿Sabes qué? Si tú estás así con esas ondas que no van con la palabra de Dios, y entonces yo me pongo drástico. Oye, pastor, no, pero espérame, déjame explicar. No, tienes que explicarme, es claro. A mí me lo dijeron. Y resultó, cuando lo veo, le digo, no, es que es otra persona, mira. Entonces cuando lo lee, dice, no es el mismo. Y el esposo ya nomás la miró así. Ahora, pongan atención. ¿Qué fue lo que me protegió? A ver, otra vez. ¿Qué fue lo que me protegió cometer un abuso de a lo mejor una reprensión contra un pastor? ¿Qué fue lo que me protegió? El conocimiento de eso. Ahora, como este principio lo aprendí hace algunos años, lo que hice fue comprobar a ver si era cierto lo que me estaban diciendo. ¿Cuántas veces hemos cometido errores de ese tipo? Ahora, yo he cometido errores, por supuesto, pero a medida que vas creciendo y vas viendo la vida de la iglesia, pues vamos encontrando palabra. ¿Cuántos errores cometí con mis hijos cuando estaban niñitos? Papá, mi hermano me pegó. Ven para acá, muchacho. No le pegué. No te hagas, ¿sí? Sí, me pegó, pero hasta unos lagrimotas así. Ven para acá. Mira, te voy a disciplinar, no te voy a dar domingo. Papá, déjame explicarte. No quiero que vuelvas a hacer eso con tu hermana. Tienes que aprender a respetar a la mujer. Es que, papá, y yo
cállate. Y allá, vete para allá. Entonces, no vas a tener domingo, te voy a quitar tu juguete, te voy a disciplinar. Y luego ya voy y me siento. Esto me sucedió a mí, cuando mis hijos estaban chiquitos. Ya uno anda en 26 y otro en 24, ya se anda casando la muchacha. Pero en ese tiempo tenían como 5 y 6, 5 y 7. Entonces ya hace bastantes años. Entonces yo los estaba mirando así de reojo. Entonces vi que la niña dijo. Y él decía. Entonces dije, no, dije, caray, esto me huele mal. O sea, olí tarde. Y ahí voy y le dije, a ver, ven para acá. ¿Por qué le estás haciendo burla a tu hermano? Se está burlando de mí, papá. Estaba llorando, estaba bien sentimental el niño. Y digo, a ver, y en eso, mire, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale, oye, hija, dime la verdad, ¿te pegó o no te pegó? Sí me pegó. El niño nomás le decía. Y yo le decía, a ver, ven para acá, ¿te pegó o no te pegó? No, pues no me pegó, pero es que él me quitó, no sé qué. Y yo dije, ya la regué. A ver, ven para acá. Entonces, no, pues yo te mentí, papá. ¿Y ahora? Bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahora hay que ir a pedirle perdón al niño. Y que él me regrese la nalgada. No es cierto. Entonces, pues yo dije, ay, Señor, ¿ves? Aplica tu corazón, pero no creas todo lo que se dice. Y que voy con el niño, oye, hijo, mira, fíjate que tu hermana me acaba de decir. El niño estaba pero sentimental. Y oye, pues ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame. ¿Me perdonas? Sí, bueno, sí te perdono, papá, pero para la otra pregunta, cerciórate. Y estaba chiquitito. Y yo, no, sí, hijo, cometí un gran error. Y yo, ay, Señor, perdóname. Bueno, esa lección hasta la fecha me ha ayudado. Miren lo que dice la Biblia allí. Por ejemplo, hay un pasaje en Deuteronomio 16. Vamos a ver algunos pasajes. Dice así, Deuteronomio 16. Vemos aquí a Moisés con sus consejeros. Y dice así, 1:16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, ¿cuál era la ordenanza? Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Pero ¿cuál es la condición? Oír, o sea, lo que te digan los dos, no nada más uno, los dos. Versículo 17. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande, ¿qué? Oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. ¿Qué está haciendo Moisés? Siguiendo un consejo que le había dado el suegro, de que pusiera consejeros, pero los está instruyendo bien. Cuando hay alguna situación entre ustedes, tienes que oír a ambas partes. Y en base a eso tú vas a tomar un justo juicio y vas a decir, no, tú, hermano, necesitas corregir tu conducta. Dice, pero no escuches con distinción, no debes de distinguir, oirás al rico, al pobre, a cualquiera. Todos tienen el derecho. Y no te vayas por lo que te digan. Ahora vamos a Deuteronomio 19:15. Fíjate todos estos principios bien tremendos. Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Fíjate, un solo testigo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 18, ¿qué dijo Jesús?
2 o 3 testigos. Porque uno pues puede inventar. Un testigo puede inventar y mentir. ¿Ah? Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso es que si alguien viene y me dice, oiga, pastor, fíjese que el hermano fulano de tal, no, espérame, lo estás acusando. Necesitamos primero llamarlo. Eso dice Mateo 18. Si tienes algo con tu hermano, arréglense. Si no, llama a 2 o 3 testigos. No, pero es que usted no sabe que mi marido es un cocodrilo, un rinoceronte desencadenado. Y no, a ver, espérame, pero estás acusando y hablando mal de tu marido. Necesito que él esté presente. No, escúcheme, pero no la voy a escuchar, señora. Y lo que me está diciendo me lo va a tener que decir enfrente de él. Porque también allí cometí yo errores como pastor. Porque una vez, oye hermano, pues ya me dijo tu esposa que, ¿qué? ¿Qué? Y luego, pues sí, a ver, repíteme otra vez lo que le dijo mi esposa. Pues que tú esto y esto, otro. Dice, ¿qué yo? Oye, mujer, ¿de dónde sacaste eso? Y luego, pastor, yo no le dije eso. ¿Qué? Tú me dijiste ayer. No, usted entendió mal. El mentiroso soy yo, el tonto soy yo, estoy inventando. Sí, me dijo. Yo dije, no, otra vez ya no me la hacen. Y yo, Señor, ¿por qué? Pues porque te falta aplicarte. Por eso. Y no estés llorando, porque me dolió eso. Yo fui el que salí bailando. Con la más fea, como dicen ahí en México. Ay, Dios. Dice el versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes o los que están en pleito, está hablando de entre el pueblo de Israel, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces, ¿qué? Inquirirán bien. ¿Qué significa inquirir? Investigar. ¿Cómo van a ser los jueces? Van a investigar bien. Tú vas y pones una denuncia contra alguien que te defraudió o que te robaron tu carro, entonces tú dices, yo siento que fue aquel. Eso no, me robaron mi auto y yo sé quién fue, señor juez. ¿Quién? ¿Contra quién es la acusación? Fulano de tal, es un vecino que así, es que parece marihuano. Y yo sé que él se me lo robó. Y luego lo citan, ¿no? Y le llega el citatorio, tiene que pensar, o lo detiene la policía porque hay una demanda. ¿Y qué pasó, no? A ver, entonces ya delante del juez y te carean. A ver, pues que te robaste un auto. ¿Yo? Y luego la otra persona dice, sí. Y a ver, compruébelo, señor. A ver, dígame, ¿qué pruebas tiene? No, yo siento en mi corazón. El juez nomás no, es que tienes que presentar pruebas de que tú sabes que él te robó el auto. No, yo no sé, pero yo siento en mi corazón. Así le dicen los cristianos, yo siento en mi corazón. ¿Cómo que yo siento en mi corazón? ¿Qué juez va a emitir una sentencia en base a lo que siente tu corazón? Necesita oírlos a los 2. Y ahí está el jurado, escuchando los argumentos de todo y dan finalmente el veredicto. ¿Sí o no? Así son las cosas. Entonces dice, y los jueces inquirirán bien, estoy el 18. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
¿Saben que esa ley se conocía como la ley de qué? Del talión. ¿Sabes qué significa talión? Talión es una palabra que significa idéntico o semejante. O sea, para que este es un principio de normas jurídicas impresionante, hermano. Impresionante. ¿Por qué? Porque el que ofende, el que castiga, roba o el que hace, el castigo debe ser semejante, equivalente. Por ejemplo, fíjense, allá en México te roban tu auto, no sé acá cómo es la cosa, pero allá te roban tu auto y luego lo choca el ladrón y le quitan las llantas y no sé qué. Entonces, oye, ya encontramos su auto, y te lo regresan así como está, así como lo dejó el ladrón. Y no, oiga, pero yo lo quiero con... No, pues confórmate ya así. No, es injusto totalmente. La ley debería de obligar a que me lo regrese tal y como se lo robó. Bueno, pues estamos hablando de México, ¿no? Es una pena. Entonces, la injusticia provoca enojo en la gente. Y por eso está como está, ¿eh? Unas matazones por todos lados, todo el mundo roba, los políticos roban, hacen todo, y ni uno está en la cárcel. Y uno paga y paga impuestos. Entonces, bueno, así está la vida, sí, vivimos una vida injusta. Pero precisamente por eso Dios nos dejó principios aquí, en la Biblia. Bueno, estos principios, hermano, a mí en lo particular me han ayudado como para pastorear, para ministrar en mi familia, con los amigos. Entonces, cuando alguien viene y me dice algo, 50%, así sea mi mejor amigo, tengo que oír a la otra parte. Tengo que investigar si es cierto de la otra parte. En Isaías 11:1, miren esta escritura, vamos a ver aquí proféticamente a Jesús. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y miren lo que viene a continuación. ¿Qué dice? No juzgará según la vista de sus ojos. ¿Qué les pareció eso? Ahí siempre han estado los principios, pero como leemos así la Biblia en un año. Ya leí la Biblia en un año. A ver, explícamela. Pues, a ver, explícame eso. No, pues gloria a Dios, hermano. Está bien leer la Biblia en un año, pero bueno, mi opinión, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Pero mi opinión es que así no se lee la Biblia. A ver quién la lee más rápido. La Biblia se escudriña, así despacio, a ver, y te metes y escudriñas de una manera sistemática lo mejor que puedas. ¿Qué dice allí? Que Jesús no hará, no juzgará según la vista de sus ojos. Ay, qué impresión me causó este me parece orgulloso. Ay, esa señora, no, si no, hasta acá huele, se ve que es bien altiva. Hay gente que tiene personalidad, digámoslo así como recia, ¿no? Y a veces sus rasgos, como Dios lo hizo, no, es que ha de ser un ogro. Ay, pobre señora, el pobre de la esposa. Y empiezan a cotorrear las hermanitas. Ay, no, y parece dinosaurio. No, el mío parece un conejito. Y resulta que es al revés, un conejito tiene unos montotes así, la anda correteando la señora, y el otro que parece es bien tierno, así dándote con unas manotas, y es bien tierno con la señora. Y luego tú ya cuando te das cuenta dices,
ay, perdóname, Señor. No, no hay que ser tan ligero. Ay, perdóname. No, lo que debe es callarnos la boca. Bueno, ¿qué más? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, o sea, ni se dejará llevar por lo que oigan sus oídos. ¿Qué les pareció eso? ¿A poco no está tremenda esa escritura? Ahora fíjate el versículo 4. Sino que juzgará con justicia. ¿Qué es la justicia? Es darle a cada uno lo que merece, lo que le corresponde. Esa es la justicia. Ahí está. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá, investigará con equidad por los mansos de la tierra, etc. En una versión llamada versión al día, en Isaías 11:3, versículo 3, el anterior, miren cómo se lee en esta versión, se lee así: Él se deleitará en el temor del Señor, mas no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga que los demás dicen. Está buenísimo. En otra versión dice: Él no juzgará por la sola apariencia, tampoco dará su sentencia fundándose en rumores. Una vez estoy predicando un domingo y de pronto, pues así yo suelo tratar de ver a todas así en el auditorio, ¿no? Y como así a la mitad empecé a distinguir a uno conocido, era un pastor. Yo dentro de mí, cuando lo vi sentado, dije: ¿qué está haciendo aquí? Debería estar en su iglesia. O sea, más bien era como un pastor asistente, un copastor. Y dije, pues se me hizo extraño porque estaba en domingo cuando debería estar en su iglesia. Bueno, y seguí predicando. Al final se me acercó. Me dice: oye, pastor, quiero hablar contigo. Y yo intuí por el Espíritu que algo había pasado. No era común esa situación. Le dije: espérame tantito y al final hablamos aquí en mi oficina. Y ya entramos y le digo: a ver, ¿qué pasó? Dice: sí, te extrañó verme, ¿verdad? Le digo: la verdad que sí. Y es que, ¿sabes qué pasó, pastor? Pasó algo bien terrible. Dice: el domingo pasado, el pastor me llamó y empezó a predicar. Y antes de predicar, dijo: tengo que hacer algo, hermanos, delante de todos, porque el Señor es santidad, Jehová. Dice: a ver, hermano. Y dice, me llamó: ven acá adelante. Dice, entonces yo subí y me dijo: hermano, estás expulsado de la iglesia, eres un adúltero, te vieron con otra señora. Dice: yo sentí que, mira, hasta me mareé. ¿Qué dice, pastor, enfrente de todos? Sí, no te hagas. Dice: pero ¿quién me acusa? ¿Quién me vio? No te hagas, hipócrita. Pues aquí nomás pones tu pie en esta iglesia, quedas expulsado, largo de aquí. Y cuando dice, volteo a ver a mi esposa, no, imagínate, el esposo estaba en shock, así. Dice: pues tomé a mi esposa y nos salimos. Y las miradas de todos eran así bien feas. Y mi esposa, cuando salimos, me dice: mi amor, ¿me engañaste? No. Dice: mira, nos dimos un pleitazo, tuvimos una discusión, ella me quería divorciar. Dice: pero yo le rogué que se esperara. Le digo: ¿y? Dice: a ver, dime la verdad, hermano, ¿tú engañaste a tu esposa? Y me dice: delante de Dios, hermano, no. Yo le he sido fiel a mi esposa. Y por el Espíritu, tú sabes, ¿no? El Espíritu da testimonio, ¿no? Y tú miras, o sea, entonces yo tuve tranquilidad en mi espíritu cuando él me dijo: ¿me permites reunirme aquí? Yo le dije que sí. Además, yo tenía ciertos antecedentes y conocía cómo se conducía este pastor, el que era su pastor. Bueno, así estuvo un año y se reconciliaron y el Señor restauró bien bonito. Entonces yo dije: no, ya está bueno para volver a servir.
Y justamente íbamos a ofrecer, él pidió ser miembro de ahí, íbamos a ofrecerle que iniciaran una casa de oración, cuando él dice, quiero hablar contigo, me dice. Yo también contigo. Le dije, tú dime primero. Yo le dije, tú dime primero. Es que, dice, ¿qué crees? Dice, me mandó llamar el pastor. ¿Cuál pastor? Pues mi pastor. Dice, quiere que vaya este domingo que viene a la iglesia. Dice, ¿por qué? ¿Qué crees? Dice, pues la hermana que me acusó acaba de ir con él y que le dijo, oiga pastor, quiero decirle algo. Pues es que pasa que una señora fue la que lo había ido a acusar con el pastor. Le dijo, yo vi al pastor con una mujer y la abrazó. Y yo vi cuando hasta un beso le dio. Y yo lo vi con mis propios ojos. ¿Estás segura? Sí, se lo compruebo. Y yo estoy segura. Dice, y fíjese, después de un año, dice, esa misma señora fue con el pastor y le dijo, oye hermano, ¿sabe qué? Se me hace que cometí un error. De que es que volví a ver al hermano, pero no, se parece un montón. Se parece muchísimo a él, está así bien rizado del cabello, la misma estatura. Yo juraba que era él, pero me fui así, dije, otra vez lo agarré, le voy a tomar una foto con mi celular. Y cuando ya los encuentro de frente, no era, pastor, ay, discúlpeme. Dice, entonces el pastor me mandó a hablar. Le digo, ve, y lo mandó llamar públicamente. Digo, hermano, desde hoy te reintegramos a tu ministerio, porque la hermana se equivocó, la que te acusó se equivocó. Fíjate, ¿eh? ¿Qué nivel tan chiquititito del pastor? No investigó, no indagó, se dejó llevar por doña Chole. Lo que decía doña Chole, lo dio por un hecho, pero se lavó las manos como Pilato. Dice, es que la hermana se equivocó, dice. Entonces me da, diles algo a los hermanos. Entonces yo agarré el micrófono y le dije, hermanos, muchas gracias, yo le doy gracias a Dios porque salió la verdad a la luz. Hermana, yo la perdono. Estaba llorando la hermana, porque estuvo a punto de destruir su matrimonio y su ministerio. Y los perdono, y también a usted, pastor, lo perdono. Dice, pero no puedo volver a esta iglesia, dice, porque no puedo someterme a alguien que no tiene un mínimo principio que debe regir la vida de un pastor. Se quedó así. No, tampoco te pongas así, ¿eh? No, dice, hermano, es que usted le creyó tan fácil. Nunca me preguntó en privado, nunca indagó. Dice, no, disculpe hermano, pues hermano, los amo y también a usted, pastor, mi corazón está sanado, Dios los bendiga, de verdad, los amo, pastor, gracias hermanos. Y le di el micrófono y me salí. Por poco y le destruye su familia. La pregunta es esta, ¿cuántos casos así no ha habido en las iglesias? No, pues aquí está el que dirige la alabanza y está otro que codicia. Dice, no, yo canto mejor, mis armonías, mis arañas en el piano son mejores. No valoran. Entonces aquí yo soy el pastor, es un ejemplo, ¿no? Entonces llega y me dice, oye pastor, fíjese que el Andy, el otro ya lo vi ahí, y lo otro, y, ¿de veras? ¿Estás seguro? No, pastor, confía en mí. Entonces yo empiezo a ver a Landy así como hipócrita. No, pero vas a ver. Entonces le digo, ¿sabes qué, hermano? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, hermano. Oye, yo sé que tú tocas el piano, ¿verdad? Desde este domingo tú vas a tocar. Y luego llega el domingo, llega el Andy ahí al piano y está el otro ahí. No, llega el pastor y le dice, a ver, siéntate. Oiga, pastor, pero tú bien sabes por qué. No, es que no se explica. No, tú sabes. Tú ya sabes por qué te estoy sentando. No sé. Explíqueme, no te me pongas broncudo, ¿eh? Y el otro,
dando su show allí, que él sí sabe tocar. Y si no te gustó, vete, te puedes ir a otra iglesia. Y bueno, se va el año. Pasan 2, 3 años y sale la verdad a la luz. ¿Qué les pareció? Eso es la vida de todos los días en miles de iglesias. Pastores, pónganse las pilas. Y ustedes no sean tan, las ovejas no sean tan cizañosas, no sean calumniadores. ¿Ah? Levanta falsos, dice el hermano. Ahora, el asunto es este: ¿dónde radica el asunto? ¿En el pastor o en los pastores? En Guadalajara no cualquiera viene y me dice algo, ya saben. La última que me acuerdo, llega una hermana y me dice: oye, pastor, es que el hermano fulano de tal, que no sé qué, no. Entonces, yo la estoy escuchando. Le digo: ¿ya hablaste con él? No, pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Si tiene algo contra tú y él solo, ¿ya fuiste con él? Tú y ella, él solo. No, pero yo quiero decirle que es que mire que no sé qué. Y me empieza a decir, y en eso que lo veo, le digo: ¡hey! Ya se acaba los reuniones, le digo: ven. Y el hermano, sí, viene. Le digo: oye, aquí la hermana te está acusando de esto. Y la hermana cambia así como: hola, hermanito, ¿cómo está? Le dije: a ver, te está acusando. ¿A mí? ¿Qué le hice yo, hermana? No, bueno, es que, mira, ya hace como 3 años. No, dile lo que me estabas diciendo. ¿Qué? Le digo: no me la vas a hacer, Le digo: ella me dijo que tú esto y esto y esto y esto. No, pues entonces ya saben. Y ese es un principio que lo queremos tener muy presente, porque nos va a ayudar. Entonces, cuando alguien venga y te diga, no creas todo lo que se dice, y menos lo comentes con otros. Es que hay gente en las iglesias, hay hermanitos y aún pastores que son, pero les encanta ¿el qué? Les encanta hablar. Eso destruye, hermano, y eso provoca pleitos. Y luego al rato empiezan las heridas, y por eso el fuego amigo. ¿Ve cómo está cobrando sentido? Evitando el fuego amigo. Los que no han escuchado estas 2 enseñanzas de la mañana, pues no le van a agarrar bien, aunque luego pueden escuchar los CDs. Pero vamos a ver un caso bien tremendo en Génesis 18:20. Vamos a ver cómo Dios mismo nos pone el ejemplo. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, veamos qué sucedió en esta historia. Génesis 18:20. Dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, fíjate, clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí está hablando Dios, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Bueno, aquí hay algo que quiero mencionar. Dios ya lo sabía. Él es Dios. Pero ¿por qué dice que Él iba a investigar, que Él no se estaba dejando llevar por la oración y el clamor contra los habitantes de Sodoma? Esto es lo que se llama antropoformismos, o sea, formas humanas de expresarse, que hace Dios, acciones que hace Dios, pero Él no es hombre. Esto se expresa así para que nosotros podamos entender. Por eso dice: ahora veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. No es que no lo hubiera sabido. Aquí el principio está allí. Me estás acusando a Sodoma y Gomorra de que son terribles pecadores. Pues yo mismo voy a ir y voy a investigar a ver si es verdad lo que me estás diciendo. Mira, en la versión
al día, dice estos dos versículos, dice: entonces el Señor le dijo a Abraham, porque estaba hablando con él: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. ¿Qué les pareció? Jamás le vamos a tomar el pelo al Señor. Jamás. Por eso, si alguien te calumnia, si alguien te vitupera, ¿qué? Dios sabe la verdad. ¿Sí es cierto? Bueno, Pedro dice: si alguno padece como homicida, pues bien se lo ganó. Si alguno padece como ladrón, pues se lo ganó. Pero si alguno padece como cristiano, ¿ah? Y ese ejemplo nos dejó Jesús. Y cuando le maldecían, no maldecía. Cuando le decían eso, no contestaba, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Ajá. ¿Estamos aprendiendo algo? Mira, vamos a Mateo 16:13. Vamos a ver la opinión que la gente tenía de Jesús. La opinión, no lo conocían. Mateo 16:13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y mira la respuesta. Ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Esos estaban, pero... Fíjate la opinión que tenían, lo que creían ellos. ¿Era cierto? Pues no. Vean el desatino de la gente. Cómo los humanos somos dados a decir nomás porque tenemos boca. Y Jesús enseñándole a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Fíjate nomás, ese se parece a Elías. Es Elías. Y otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién tenía razón, Pedro o todos los demás? Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro dijo tú eres el Cristo? Porque lo conocía. Lo estaba conociendo cada día, porque comía con él, dormían bajo el mismo techo, caminaban a la orilla del mar. Escuchó las enseñanzas de Jesús y lo empezaban a conocer, a conocer, a conocer. Pero hay un episodio allí en el Evangelio cuando Jesús les dice: vayamos al otro lado, y mientras iban en la barca se levantó una tempestad y él estaba dormido. Imagínate, la tempestad, él seguía bien dormidito, curcado allá abajo. Y los discípulos fueron y lo despertaron: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él se levantó así, yo me lo imagino así, bien tranquilo, así, y toda la barca así. Este es mi Pedro, mi Peter. Señor, si tú tan calmado, mira nomás. Y él salió a la superficie. Y yo me imagino así que los miraba y le habló al viento y al mar: callen, enmudezcan. Y se hizo bonanza. Y dice la Biblia que todos tuvieron temor y dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Todavía no lo conocían. Por eso Lucas dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Primero dijo visto y oído. Pasajes que pues ahí están, pero como leemos la Biblia en un año, pues no lo entendemos. O sea, no lo leemos y gloria a Dios. Marcos 6:14.
Mira, este es otro episodio. Aquí vemos a Herodes y la impresión que tenía de Jesús. Marcos 6:14. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Qué oyó? La fama. Pero ¿cómo le llegó la fama? O sea, oyó la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Ya le habían cortado la cabeza y habían matado. ¿Se acuerdan de esa historia también? Por culpa de una mujer impía ahí, y que Juan la reprendía al marido, pues a este. Entonces dice: es Juan el Bautista que ha resucitado. Y miren, otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Era Juan? No. Estaba pero totalmente lejos. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? No conocemos a las personas, no sabemos cuál fue su circunstancia. Ay, este hermano ya no trae su cara de como que lo bautizaron en limón. Ay, no, la Biblia dice que estemos gozosos y que lancemos. Este hermano, y luego de pronto, pues nunca ni le saludaste porque, no, que quién sabe. Y luego ya cuando eventualmente ahí tú eres bien buena onda, vas y lo saludas. Y luego: oiga, hermana, ¿puede orar por mí? Fíjese que mi esposa tiene cáncer ya por 1 año, se me está muriendo. Y tú: ay, Dios mío, perdona. Mejor cállate la boca. Y luego: oiga, hermano, no, yo tengo 1 año sufriendo, y luego mis hijos, y yo vengo y lloro aquí, pues, alguien me habló, y yo estoy muy triste. Entonces ya tú te vas así todo avergonzado, y luego, bueno, hay que aprender la lección, ¿no? Hay gente que: el pastor me habló hoy. ¿Tú qué sabes las broncas que tiene con sus 17 hijas? ¿Cuántos? ¡Qué bendición! No, Dios lo ha bendecido. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Saben que también nosotros nos entristecemos? ¿Y que también a veces no dormimos? ¿Y que también nos duele el estómago? ¿Y la cabeza? ¿Y que nos enfermamos? Y a veces no traemos la sonrisa. Tranquilos. No juzguen según las apariencias. Está medio aburrido el tema, ¿no? Si quieren les hablo de cómo hacerse ricos. ¿Qué les parece? De cómo ser exitosos y campeones. ¿Le cambiamos el mensaje o no? El asunto que los que se exponen a esas doctrinas a la hora de la hora como esto, no saben ni qué. Por más campeones que los hacen que se creen, siempre están. Hay que orar por esos hermanos. Pero vamos a ver otro pasaje. Juan 7:37. Juan 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ahora, ¿por qué hubo pleito aquí? Porque unos decían que venía de acá, que si era, que no. O sea, no había el suficiente conocimiento de quién era Jesús. Y eso provocó pleitos entre ellos a causa de Jesús. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaba mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo: por fin tiene que haber alguien, aunque sea uno, que es más sensato, más equilibrado, con más entendimiento. Entonces les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? El cual era uno de ellos, y les dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Y los otros? No querían indagar. Y esto se da, hermanos, en todos lados. En el trabajo se da. Alguien quiere un puesto y le empieza a echar calumnia y grilla, decimos en México, y el jefe o el dueño o el gerente tiene que ser una persona bien centrada. ¿Cuántas injusticias se han cometido? Porque aquel fue o tú fuiste y le dijiste para quedarte en el puesto de él. E inventaste cosas o te inventaron cosas. Ven cómo estos principios, fíjate, hasta dónde estamos llegando. Nos pueden ayudar en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde te pares, en la iglesia y en el ministerio. Proverbios 29:12. Mira, el creer mentiras a dónde lleva, Proverbios 29:12. Dice así: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Leyeron eso? Fíjate, en la versión Dios habla hoy dice: el gobernante que hace caso de mentiras corrompe a todos sus servidores. Qué tremendo está eso, hermano. Qué tremendo. Todos los presidentes tienen consejeros, ¿no es cierto? Sí, pero el mismo presidente tiene que saber qué onda con sus consejeros. Ahora, en el mundo se manifiestan todas las obras de la carne, pero así en todo su esplendor: intriga, mentiras, calumnias, planes malvados contra aquel. Entre los partidos políticos se hablan así muy, que no sé qué, pero por acá te surten. Es terrible cómo se maneja el mundo. Eso es propio de la naturaleza humana. Nosotros somos redimidos, somos perdonados, somos salvos. Por eso la Biblia nos instruye y nos dice: desechad de vosotros celos, pleitos, envidias, contiendas. O sea, luchamos. Amén. Cuando alguien viene y me dice a mí: oiga, pastor, fíjese que mire esto. O sea, alguien que haya dicho algo así, alguna grabación, una declaración, qué sé yo. La primera reacción es de ofensa, ¿no? Te sientes ofendido. Entonces ahí, y de esto voy a hablar en la noche, porque ahí es donde, bueno, tú eres cristiano, somos cristianos,
¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a vengar por nosotros mismos? ¿Vamos a tomar represalias? Vamos a hacer una oración y que el Señor, mándale juicio y refúndelo en el infierno? ¿Cómo vamos a reaccionar? O aún entre nosotros mismos. Yo cuando me entero de alguien, de algún hermano en la iglesia que dice algo mal de mí, siempre trato de guardar mi corazón. ¿Sí? Porque yo le saludo igual. Porque el problema no está en mí, el problema estaría en mí, sería partícipe si yo le respondo como la persona está agrediendo. Porque dicen un montón de cosas. Andy, las ovejas, no sé si son iguales a las de allá, pero las de allá dicen cosas. Aquí, ¿qué onda? Bueno, ahí luego me dicen. Aunque no te voy a creer todo. Cuando me digas, les voy a tener que preguntar a ellos. 50%. A ver, ¿por qué están diciendo que los zapatos nuevos que traen agarró de los diezmos? O sea que nada más ustedes tienen derecho de estrenar zapatos. O sea, mira, el abuso que hacen un montón de gente del dinero de la iglesia ha provocado que los cristianos pierdan la confianza en los pastores. Pero se han ido al otro extremo. Como les sacaron todo, algunos hasta su casa les quitaron y te hicieron creer que si ofrendabas tu 4x4, Dios te iba a regalar 4. Tú te creíste por tu ambición y hasta la fecha nunca llegaron las 4. Entonces ya que te diste cuenta que te habían estafado y todos son iguales. No, discúlpame. No juzgues mal. No todos somos iguales. Entonces los cristianos ahora sí, no, pues ya, como ya conocen, dicen, no, soy lobo, pero ya no me va a robar. Entonces ya encuentran por ahí alguna iglesia, tipo casa de fe. Entonces llegan y como antes les sacaban todo, ahora ya no dan nada. ¿Qué onda con eso? Se van al otro lado. Yo, no. A mí mi espíritu me dice que no dé nada porque, pues, ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿Lo que no tienen entendimiento, conocimiento? ¿Dónde está? Y se van al otro lado. Y luego ya como decimos en México, ya no disparan ni en defensa propia. Ya no dan nada. Y no, hermano, la Biblia sigue diciendo que cada uno dé como propuso en su corazón. La Biblia sigue diciendo que si es verdad, es bíblico, que el que siembra generosamente segará. Sigue diciendo eso. ¿Y qué pasó? El hecho de que algunos abusen no elimina ni anula la verdad de que la obra de Dios es sostenida por todos los cristianos. Y juzgan mal, otra vez. No hay justo juicio. Y meten a todos en una cajita. Y juzgan, y así les puedo poner 20,000 ejemplos, hermanos. Pero fíjense qué tremendo, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán corruptos, serán impíos. Conclusión, hermano. Cuando surgen problemas entre nosotros, dimes y diretes, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Mateo 18, terminamos. Mateo 18. ¿Qué dijo Jesús? Ahí está, no tenemos que inventar el hilo negro. Ahí está, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, número 1, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, públicalo en tu Facebook, que todos se den cuenta.
¿Así dice? ¿Y qué hacen los cristianos hoy? ¿Qué hace la gente hoy? Y lo más triste, ¿qué hacen los cristianos hoy? No, terrible. Que todo México, todo el mundo. Impresionante, una falta de conocimiento, de espiritualidad, pero gloria a Dios, amén, aleluya, y como perros y gatos. Y luego entras tú a tu Face y lo empiezas a leerlo. Me gusta. Te gusta el chisme, te gusta la calumnia, te gusta hablar, te gusta todo lo que el Señor dice que desechemos, te gusta. Y luego el que escribió ese gran aporte se siente bien contento porque 150 les gusta. ¿Cuántas veces lo que escribió ahí es media verdad? Se sintió ofendido, dijo, no, hay en Casa de Fe que dicen que quién sabe qué, pero no es cierto, ¿verdad? Y luego otro, no, sí, a mí también. Y luego otro, no. Y luego otro, ay, ¿a poco? Yo no había visto eso. Sí, abre los ojos. No son como dicen. Y yo, ay, de veras, yo ni me había fijado. Me gusta. Y luego comentan, ¿verdad? Comentan y dicen, ay, hermana, ay, hermano, admiro tu valentía. Miren, no sé si ponerme a llorar o ponerme a reír. A veces, los ves así. Ay, hermanitos. Todavía los alientan a que sigan escribiendo los grandes aportes ahí, denunciando a los falsos apóstoles y a los falsos. Y hablaremos más de eso el domingo. Entonces, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ahora, reprender aquí es volverlo en sí, como el hijo pródigo, que se fue y despilfarró todo, pero hubo un momento en que ya se estaba dando cuenta y si volviendo en sí dijo, he pecado contra el cielo, contra mi papá. Voy a ir con mi papá y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate, contra el cielo y contra ti. Volvió en sí. Reprender es tratar de hacer caer en razón al otro. Oye, hermano, tú me pediste $1000 hace 2 años y no me has pagado. Mira, ahorita los necesito. Págame, dame aunque sea quien. No, no te pago. Además, ya, ofréndamelo. Pues no, que muy cristiano. ¿Dónde está el amor? Y la Biblia dice que perdonamos las deudas. Ahí dice en el Padre Nuestro, ¿no lo has leído? A ver, yo le digo al Señor, ¿por qué me escogiste para pastor? Es que no tiene que... Ay, Dios mío, tengo que aguantar. Pero tiene que ser uno paciente. Una vez alguien me dijo, no, usted es bien impaciente. Y yo me digo, ay, perdón que me reí, hermana. Es que me dices que soy impaciente. Tengo casi 33 años pastoreando la misma iglesia. Ay, de veras, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Versículo 16. Dice, repréndele santo y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, te has reconciliado. Qué bonito, ¿no? Estas son palabras de Jesús. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, todo lo que se dice. Hermano, entonces, ¿me vas a pagar? No, ya ande como quieras. Bueno, ok, entonces tú, justamente, ya puedes ir con el pastor y decirle, oye, fíjese, pastor, que es que... entonces el pastor le dice por ejemplo, Andy le dice a Checo, oye, mira, vamos a tratar un asunto. A ver, hermano, venga para acá. Y ahí está el acusador y el acusado. Oye, hermana,
hermano, pues la hermana te está acusando que tú le prestó $1000 y tú no le has pagado. ¿Por qué no le pagas? Generalmente, miren, todos los casos que yo he tratado en tantos años sirviendo al Señor, déjenme decirles una cosa. El 98% de los problemas se solucionan en el primero y en el segundo paso. De verdad. Arréglate con tu hermana, ándale, habla con él. Tú dile. Generalmente el cristiano, la oveja, tiene corazón de oveja y es noble. A veces sale la carne y todo, ¿no? Pero ya cuando, no, hermano, mira, no, sí, perdóname, no, hermano, ya no lo vuelvo a decir, mira, ya, no. Y se abrazan y lloran. Pues, tantas experiencias, les puedo contar un montón de casos. Y hay hermanos que se ponen muy dignos, bueno, al segundo paso, pero allí se empiezan a aflojar porque ya ven al pastor testigo y ya como que, así como que, pastor, entonces, págale, comprométete delante de nosotros. ¿Cuándo le vas a dar el primer abono? ¿Cuánto traes ahorita? Dale el primer abono. Y digo, no, pues traigo 200. Pues te lo recibo, hermano. Vale, ahí están, a ver, aquí. ¿Cuánto le resta? 800. Y luego ya, hermano, no, perdóname, hermana. No, de verdad, pues es que como tú tienes dinero. Yo pensé, no los necesita. No, bueno, tú me dijiste, préstamelos. Si me hubieras dicho, regálamelos, me la pienso. Y digo, bueno, no te regalo nada. O, no, ¿sabes qué? Dios me dijo que te lo regalara. Hermanos, esto provoca la unidad de la iglesia. Lo otro provoca disensión y pleitos y celos y todo. Dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, este es el tercer paso, que ya es donde viene la excomunión, ya cuando la gente se endureció. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. O sea, ahí ya lo dices, la iglesia. ¿Saben que hay un hermano aquí que está en desorden? Pues es el hermano fulano de tal. ¿Cuándo han visto eso? En la historia de casa de oración, ¿esto ha sucedido a lo más 5 veces, lo cual en porcentaje es bajísimo, ¿no? Pero sí lo he hecho, con nombre y todo, porque ahí dice, yo no le escribí la Biblia, así sabía, ¿no? Sí. Pero luego viene el cuarto paso, y si no oyere a la iglesia, o sea, la gente, ya cuando sabe la gente, algunos van a ir, oye hermano, agarra la onda, la hermana es viuda, págale. No, buena onda, es más, toma, yo te doy una oferta, toma $100. Pero págale, es una mujer. Entonces la gente, y otros a lo mejor más duros, insensibles y así muy justos y muy santos, ay, ni te hablo, ya. No, tampoco. No es, hay que orar por él. Oye, hermano, exhortándole, hermano, haga lo que tiene que hacer. Entonces el otro se avergüenza y pone cartas en el asunto. De verdad, hermanos, Jesús tiene la razón. ¿Queremos resultados bíblicos o veremos conforme a la Biblia? Dice, y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Saben qué significa eso? Eso ya habla de expulsar. Como Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Al tal yo ya he juzgado. Se entiende que ya habían hecho todos los pasos requeridos y aquel joven no se había arrepentido de su pecado de fornicación y tuvieron que sacarlo y lo expulsaron. Y estando allá afuera, el diablo lo vapuleó, pero él reaccionó y se arrepintió. Y ya que se había arrepentido, ya no lo querían recibir. Y Pablo se dio cuenta en la segunda carta y dice, no, al que ustedes perdonan, yo también lo perdono. Al que yo perdono, ustedes perdonan, recíbanlo. No se vaya a consumir de tanta tristeza. O sea, los corintios, esos eran tan inmaduros. Y la primera y segunda carta de los corintios es la que más instrucciones da acerca de la iglesia. Porque eran unas broncas con ellos. Pero hablaban en lengua. ¿A qué conclusión llegamos? Todos estos principios nos va a ayudar
a la armonía dentro de la iglesia. Y esto nos va a ayudar a evitar tirar balazos entre nosotros, cañonazos, y así evitamos el fuego entre amigos, entre hermanos. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Estamos aprendiendo cosas fundamentales que nos van a ayudar, Señor, a vivir con nuestros hermanos, con el mundo, en el lugar de trabajo, donde andemos, Señor. Principios tan sencillos, pero tan importantes. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos juzgado según las apariencias, cuántas veces hemos creído al 100% lo que se dice, sin que nos conste, y lo peor, vamos y lo difundimos. Señor, sin duda que todos hemos rebasado la línea, de alguna o de otra manera, pero estamos aprendiendo, Señor. Nadie aquí es perfecto, todos estamos creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, que se arraigue en nuestro corazón y esta misma palabra nos guíe, Señor, en nuestra familia, para saber oír a nuestros hijos, nuestras hijas, a la esposa, a la familia, al papá, a la mamá. Señor, principios que hasta en el ámbito de los negocios, las empresas, si alguno tiene un negocio, si algún hermano es un gerente que tiene cargo, gente a su cargo, qué sé yo, tantas circunstancias, Señor, estos principios nos ayudan. ¿Y qué decir en tu iglesia, Señor? En la asamblea, en la comunión entre nosotros. Nos va a ayudar, Señor, a hacer juicios justos, a investigar y ayudar, Señor, para salir adelante, para el día en que tú vengas por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.